La historia transcurre en Tra, un mundo donde 1000 años atrás el cristal de la verdad se fracturó. De esa ruptura surgieron dos razas, los Kexis, crueles y decadentes, y los místicos, contemplativos y pacíficos. Shen, el último de los Gelflings, es criado por los místicos y enviado a cumplir una profecía: encontrar el fragmento perdido del cristal antes de que los tres soles se alineen en la gran conjunción. En el camino se encuentra con Kira, otra Gelfling sobreviviente, y juntos deciden si la única salida es destruir a sus enemigos o algo mucho más difícil. A mi entender, lo que parece una aventura clásica de fantasía es otro tipo de historia. Quiero saber de dónde procede la profundidad de este relato. Quiero saber de dónde sale o cómo se origina el guión del Cristal Encantado. Casi siempre el proceso creativo de una película se da de la siguiente manera. El cine adapta libros, pero acá pasó al revés. No había una novela previa, había un universo que nació de la imagen. Brian Froud diseñó un mundo botánico, mineral y viviente antes de que existiera una sola línea de diálogo. Jim Henson observó esas criaturas, sus formas, sus texturas y empezó a imaginar quiénes eran y qué rol cumplían en una historia que todavía no existía. Sobre esa base visual, David Odell escribió el guión final, el que le dio estructura dramática al proyecto para su rodaje y estreno en 1982. Y en paralelo, Henson encargó al escritor A.C.H. Smith una novelización que no se limitaba a repetir la película, sino que ampliaba la psicología de los personajes y la dimensión filosófica detrás, es decir, de este mundo fantástico. Tres mentes, tres funciones distintas, construyendo el mismo mito desde ángulos diferentes. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Hay una capa más profunda que explica por qué esta historia trasciende el mero entretenimiento y el desafío técnico. Y es que el núcleo filosófico del que partió Henson estuvo inspirado en la literatura metafísica de la época, en particular en el libro El material de Set de James Roberts. Al pedirle a todo ese equipo que leyera estas canalizaciones sobre la conciencia y la dualidad, Henson no solo buscaba diseñar marionetas, estaba hilando un verdadero tratado metafísico en clave de mito, donde el bien y el mal no son fuerzas enemigas, sino una misma esencia fragmentada que anhela su reunificación. Primero, los Kexis en su aspecto físico. Son cuerpos en descomposición, plumas raídas, movimientos angulares y nerviosos, casi como si el cuerpo ya no pudiera contener lo que son. Por otro lado, los místicos son cuerpos lentos, pesados, orgánicos, que se mueven con la calma de quien no necesita demostrar nada. Miremos los gustos y los alimentos. Los Kexis celebran con el banquete, glotonería caótica, destrucción de comida, avaricia, ruidos grotescos, un consumo vacío que nunca se llena. Los Pudlings, que son otros seres fantásticos creados desde la imaginación de Brian y que son cercanos a los místicos, celebran con danza, con armonía, con alegría comunitaria. Es la abundancia compartida y no acumulada. Es interesante observar estos dos contrastes. Ahora miremos la lógica y la filosofía de vida. Los Kexis operan desde el miedo a perder el poder. Manipulan, mienten, compiten entre ellos mismos. Los místicos operan desde la aceptación del ciclo, meditan, contemplan, dejan que las cosas sucedan. Entonces, ahora miremos la concepción de la muerte, que es quizás uno de los contrastes también más fuertes. Se da al inicio de la película y va a dar los puntales de dos lógicas. Cuando un Kexis muere, se convierte en polvo y cenizas, una descomposición grotesca de la materia corrupta. Cuando un místico muere, se desvanece en luz, una transición espiritual limpia al otro plano. La comunidad también los separa. Los Kexis conforman una corte de enemistad constante, sin lazos reales entre ellos. Los místicos
conforman un círculo. Literalmente viven, caminan y meditan en rueda y unidos. La crueldad de los Keksis no es solo un cuento de fantasía, es un espejo incómodo de las estructuras de poder. No les basta con someter a los más vulnerables, como a los Podling, ni con extinguir civilizaciones enteras, como hicieron con los Gelflings, los padres de Jen y de Kira. Su dominación exige algo más íntimo, la apropiación del alma. A través de la mirada, de esos ojos que todo lo consumen, el cristal refleja la luz robada a la juventud. Al beber su esencia, los más poderosos de los Keksis compran una juventud artificial, dejando solo cáscaras vacías, cuerpos despojados de voluntad. Es una alegoría perfecta del poder parasitario que devora la vitalidad de los más jóvenes para sostener su propia decadencia. Bueno, y acá va una reflexión de cómo esta lógica va más allá de plantear una fantasía para el mundo solamente infantil. Estas dos formas de existir no son razas ajenas entre sí, son la misma alma partida al medio. Cada Keksis tiene su místico correspondiente. Cuando uno muere, el otro también muere. Cuando uno es herido, el otro también tiene la herida. Están unidos por un vínculo vital. Aunque se ignoren, aunque se teman, aunque durante 1000 años hayan vivido como enemigos irreconciliables. En clave metafísica, el bien y el mal, la sombra y la luz, no son fuerzas externas que combaten entre sí. Son la misma esencia fragmentada por un error, viviendo separada de sí misma. Esta misma lógica de la dualidad se repite en espejo en los protagonistas. Desde una lectura simbólica, Jen puede entenderse como la energía masculina, el impulso activo, la búsqueda, el movimiento hacia adelante, pero también carga con una amnesia existencial. No sabe bien quién es, ni su historia, ni su propósito completo. Va aprendiendo su misión mientras la vive y no antes. Kira, en esta lectura simbólica, representaría la energía femenina, la intuición, la conexión empática con la naturaleza, la capacidad de comunicarse con lo vivo que la rodea, plantas y animales incluidos. Es incluso el aspecto femenino la que tiene alas. Y esto es fundamental. Ninguno de los dos puede cumplir la profecía en solitario. No es que Jen sea el héroe y Kira sea su ayudante. La salvación detrás requiere la cooperación absoluta de ambas polaridades. Uno sin el otro, la historia se detiene. A diferencia de los Keksis y de los místicos, que están separados durante 1000 años sin saberlo, Jen y Kira representan la posibilidad de que esa unión dual se dé a tiempo, en vida, como equipo consciente. Son la prueba viviente de que lo masculino y lo femenino no compiten, sino que se complementan. Si hubiera que resumir el mensaje de la película en una ecuación casi matemática, podríamos decir que la arrogancia y el error fracturan y el sacrificio y la valentía reintegran. Y para revertirla no alcanza con desear la luz o con eliminar a la sombra. Hay que descender a buscar el fragmento perdido, enfrentar el miedo y arriesgarse. Jen no va a vencer solo porque es fuerte, sino por perseverar, por confiar, por unirse a Kira, en lugar de actuar en soledad. Hay algo además muy humano en cómo se cuenta esto. El héroe no tiene toda la información. Jen avanza a ciegas buena parte de la historia. No recuerda su historia completa, no entiende del todo la profecía, no sabe con certeza qué hacer con el cristal hasta el último instante. Su conocimiento no va a venir de una teoría, viene de una experiencia, de la acción, del error y el acierto en el camino. Cada personaje, los místicos, los Podling, Aura, incluso los Keksis, cumplen su parte del entramado, aportando una pieza de información o de ayuda, pero es Jen quien tiene que vivirlo para
comprenderlo. Al final, cuando el fragmento vuelve al cristal, no ganan los místicos ni los Keksis. Los Keksis y los místicos se funden de nuevo en los Urkeks, un solo ser completo que contiene ambas naturalezas. El propio Jim Henson explicó en distintas entrevistas que quería alejarse del clásico enfrentamiento del bien y el mal, de buenos y malos, y explorar un conflicto en el que ambos bandos fueran parte de una misma totalidad. Jim Henson puso el núcleo, la idea de que el mal no se destruye matándolo, sino que debe integrarse. David Odell puso el esqueleto, tradujo esa intuición abstracta en el viaje del héroe, en hitos concretos, como por ejemplo el viaje de Shem, los soles y la conjunción de esos soles. Smith puso el lirismo, es decir, la cosmología, esos mitos que dan explicación al origen del mundo, de este mundo, y explica a través de esta cosmología que el cristal es el corazón latente de la Tierra y que le da peso trágico al dolor de un planeta fragmentado. La genialidad no fue de uno solo. Podríamos pensar que el mensaje de esta película de El cristal encantado o el cristal oscuro es el siguiente: no podés destruir a tu enemigo sin destruirte a vos mismo, porque la sombra contra la que peleás también es parte tuya. ¿Vos también viste una película iniciática cuando viste por primera vez esta película?